Hay cosas que uno solo aprende con el tiempo, cuando la vida ya te ha dado un par de golpes y te ha obligado a sentarte a pensar. Hay verdades simples pero profundas que no entran en la cabeza cuando uno es joven porque está distraído buscando agradar, encajar o demostrar algo que nadie pidió. Pero después de tantos años de ver pasar tanta gente, de ver llegar y también irse a personas que uno creyó eternas, uno empieza a entender qué es lo que realmente importa. La vida con su manera dura y paciente te enseña a mirarte sin miedo y a mirar a lo demás sin ingenuidad. Una de las primeras cosas que uno aprende es que ser honesto. No te va a llenar de amigos, pero te va a dejar rodeado de la gente correcta. La sinceridad ahuyenta mucho y acerca poco, pero esos pocos valen más que 100 que solo están cuando conviene. Y también aprendés que no tiene sentido preocuparse tanto por lo que piensan los demás, porque casi siempre están demasiado ocupados pensando en ellos mismos. Y entonces, ¿para qué quebrarse la cabeza tratando de caer bien? La gente cambia de opinión como cambia el clima. Si vivís para complacer, terminás perdiéndote a vos mismo. Uno también aprende que cada segundo que pasás comparándote con otro es un segundo que tirás a la basura. La comparación es una trampa silenciosa. Te roba la alegría, te roba la calma, te roba el presente. Siempre habrá alguien que tenga más o que parezca tener más. Y también habrá alguien que tenga menos. Pero nadie tiene tu historia, tus heridas, tus luchas, nadie ha caminado con tus zapatos. Compararse es no entender la profundidad de la propia vida. Y aunque duela aceptarlo, la vida también enseña que no conviene apegarse emocionalmente a cualquiera. La gente cambia, a veces por madurez, a veces por miedo, a veces por simple distancia. Incluso quienes un día fueron cercanos pueden volverse extraños. No es tragedia, es parte del camino. Por eso es importante aprender a estar contento por uno mismo, sin depender de nadie para sentir paz. Porque si necesitas compañía para ser feliz, quedás débil, vulnerable, expuesto, y cuando uno está expuesto, cualquier ausencia se vuelve un golpe demasiado grande. Con los años uno descubre que compartir el progreso está bien, pero que las metas deben guardarse en silencio. No por desconfianza, sino porque la motivación que nace del alma es más fuerte que la que depende de la mirada ajena. No todo tiene que publicarse, no todo tiene que explicarse, no todo tiene que explicarse. Hay luchas que pertenecen a la intimidad, y hay sueños que crecen mejor en silencio. La soledad que tanto miedo da al principio termina siendo una de las mejores maestras. Estar solo es 1000 veces mejor que rodearse de personas indeseables. En la soledad uno escucha la propia voz sin interferencia, descubre lo que quiere, lo que siente, lo que necesita, y también se da cuenta de algo fundamental: las personas que más te piden suelen ser las que menos hacen por vos. Y ahí, si sos honesto, empieza un nuevo capítulo de tu vida. Aprendés a poner límite, aprendés a dar sin vaciarte, aprendés a valorar tu energía, que es lo más caro que tenés. La vida también te enseña a tomarte en serio tus responsabilidades, pero no a vos mismo. Porque cuando uno se toma demasiado en serio, se endurece, y cuando se endurece deja de aprender. Reírse de uno mismo es una forma de libertad, una manera de caminar más liviano. El miedo que tantos quieren evitar no es un enemigo. Es una señal de que algo te importa, de que estás vivo, de que hay algo adelante que vale la pena. El miedo no está para frenarte, sino para avisarte que ahí hay un desafío que podría transformarte. Y una cosa que uno debe grabarse con fuego es esta: no tome decisiones permanentes basadas en emociones temporales. La bronca pasa, la tristeza pasa, la ansiedad también. Lo que no pasa son las consecuencias de actuar impulsivamente. Cuántos errores, cuántas rupturas, cuántas pérdidas se podrían evitar si uno aprendiera a respirar hondo antes de dar un paso definitivo. La vida se ordena cuando uno aprende a pensar antes de decidir. Otra lección importante es que cuando pones a alguien en un pedestal, esa persona no tiene más remedio que mirarte desde arriba. Y no porque sea mala, sino porque vos mismo te pusiste abajo. Idealizar a otro es olvidar tu propio valor. Y cuando te olvidas de tu valor, aceptás migajas creyendo que es un banquete. La gente siempre va a dar consejos según su propio punto de vista. No porque conozcan tu vida, sino porque interpretan la tuya desde la suya. Por eso no todo lo que te dicen sirve. No todo lo que escuchás tiene que influir en tu camino. Y algo igual de importante, no todas las ideas que pasan por tu cabeza necesitan convertirse en palabras. Hablar de más es uno de los errores más comunes. Uno no se arrepiente de callar, pero sí de hablar sin pensar.
También aprendés que no hay que hacer nada que después requiera una mentira para sostenerlo. Las mentiras son cadenas, te atan, te cansan, te quitan libertad. Y lo más triste es que casi nunca engañan a nadie. La luz viaja más rápido que el sonido, por eso hay personas que parecen brillantes hasta que las escuchás hablar. El tiempo siempre revela lo que cada uno es. Y sin embargo, entre tantas dudas y complicaciones, hay una verdad simple. La felicidad no se busca afuera, siempre estuvo adentro. No aparece con lo que conseguís, sino con lo que aprendés a valorar. No depende de tener más, sino de necesitar menos. Y cuando uno entiende eso, la vida se vuelve más liviana. La vida también te enseña que no le debes nada a tu yo del pasado. Ese ya fue. El que importa es el que sos ahora. El que tenés que cuidar, fortalecer y honrar es tu yo presente. Todo cambio empieza ahí, en esa versión tuya que está respirando hoy. Con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que la cabeza es un lugar donde uno puede vivir en paz o en guerra. Y muchas veces la guerra es culpa de cómo pensamos, no de lo que realmente pasa afuera. La mente tiene esa costumbre extraña de agrandar los problemas, de inventar escenarios que nunca sucederán y de llenarte de preguntas inútiles. Pensar demasiado puede arruinar lo que está bien, puede destruir la tranquilidad, puede convertir una duda en tormenta, y hay que aprender a ponerle un límite al pensamiento cuando empieza a comerse la vida entera, porque uno no nació para pensar sin descanso, sino para vivir. También aprendes a preguntarte cuando algo te enoja, si realmente te vas a acordar de eso dentro de 10 años. La mayoría de las cosas que nos rompen la paciencia no importarán mañana, y mucho menos dentro de una década, pero en el momento parecen gigantes. Por eso la serenidad se convierte en una virtud, no reaccionar por impulso, no dejar que la emoción momentánea te haga cometer errores permanentes. La vida mejora cuando uno aprende a filtrar qué merece energía y qué solo merece un suspiro y seguir caminando. Y claro que uno tiene un solo cuerpo. Es el único hogar que tiene garantizado hasta el final de su día. Y aún así lo descuida, lo exige sin medida, lo llena de tensiones, lo alimenta mal, lo usa como si fuera indestructible. Pero el cuerpo habla, y si no lo cuidas, te pasa la factura más adelante. Cada dolor, cada cansancio, cada desgaste es un recordatorio de que lo que hagas hoy con tu cuerpo determinará cómo vivas mañana. No podés cambiar muchas cosas del pasado, pero podés elegir si querés llegar a viejo con dignidad o arrastrándote por no haber escuchado las señales a tiempo. Con los años también aprendés que la gente que insiste demasiado en que está diciendo la verdad casi nunca la dice. Quien es honesto no necesita repetirse. La verdad no grita, la verdad no se defiende, la verdad simplemente es. En cambio, la mentira necesita adornarse, justificarse, repetirse, y uno lo siente. El cuerpo lo siente, la intuición lo siente. A veces fingimos no verlo para no enfrentar la realidad, pero la vida siempre revela lo que cada persona es realmente. También comenzás a entender que el único poder que tenés está en lo que decidís hacer con el día que se te da. No importa el pasado, no importa la historia, no importa quién te falló o qué salió mal. Lo único que podés controlar es lo que decidís hoy. La vida se construye con elecciones pequeñas y constantes, y es constante, y es ahí donde uno descubre que nunca arruina el papel cuando actúa desde la autenticidad. Ser uno mismo es la mayor libertad que existe, pero también la más difícil de sostener, porque ser uno mismo a veces incomoda, a veces te aleja de gente que prefería tu versión obediente o rota. Otra cosa que uno aprende es a no comparar su propio detrás de cámara con el resumen de lo más destacado de otra persona. Todo el mundo muestra su mejor ángulo, su mejor sonrisa, su mejor día, pero la historia real de cada uno está llena de sombra, dudas, miedos y tropiezos. Compararte con lo que ves afuera es injusto. Compararte con lo que fuiste ayer es más honesto. Ahí sí hay progreso real, aunque sea pequeño. Y aunque uno extraña a alguien, eso no significa que esa persona deba volver. Extrañar es parte de sanar, no una señal de que el pasado merece repetirse. A veces extrañamos la costumbre, no a la persona. A veces extrañamos la ilusión, no la realidad. Y uno tiene que ser valiente para aceptar que lo que dolió no puede ser el lugar a donde uno regrese. La vida no avanza hacia atrás. Con los años uno también entiende que elegir pareja es un acto más profundo de lo que parece. Al principio uno mira la apariencia, la piel, los gestos, pero cuando llegan los hijos, cuando llega la convivencia, cuando llegan los problemas, te das cuenta de que los valores pesan más que la belleza.
La apariencia puede enamorar, pero los valores son los que mantienen una casa en pie. Por eso uno aprende a mirar distinto, aprende a fijarse en cómo trata a los demás, en cómo habla de quienes no están presentes, en cómo reacciona cuando nadie lo aplaude. La vida también te recuerda que no puedes tenerlo todo. Siempre estás intercambiando algo por algo. Tiempo por dinero, tranquilidad por comodidad, seguridad por libertad. La felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en elegir bien qué querés perder para ganar lo que realmente importa. Y cuando uno quiere saber quiénes son sus verdaderos amigos, solo tiene que observar dos cosas simples: quién dice cosas buenas cuando vos no estás, y quién tiene el coraje de señalarte un error sin herirte. Lo demás es compañía pasajera, lo demás es ruido. A medida que pasa el tiempo, aprendés que dejar ir no es rendirse, es hacer espacio, es permitir que lo que se agotó descanse. Es un acto de madurez que duele pero que libera, y cada vez que vences un miedo, aunque sea un miedo pequeño, te volvés un poco más intrépido. El valor crece con la práctica, no con la teoría. Hay que aprender también a no convertir en prioridad a quien solo te tiene como opción. El cariño no se mendiga, y si necesitas pedir que te elijan ya estás perdiendo. La dignidad es un refugio que nunca deberías abandonar. Uno también aprende que si querés escuchar más sabiduría del mundo, habla menos y escucha más. Por algo nacimos con dos oídos y una boca. El silencio revela verdades que las palabras tapan, y al final uno descubre que lo más importante que debe aceptar es el cambio. La vida no es una línea recta, es un conjunto de vida dentro de una misma vida. Versiones distintas de uno mismo que van apareciendo a medida que el tiempo pasa. Y cada versión trae una lección. Con el paso del tiempo uno empieza a mirar la vida con un lente distinto. De joven uno cree que la gente es como la conoce en determinado momento. Cree que las amistades serán eternas, que el cariño no cambia, que lo que hoy parece firme será estable mañana. Pero la vida, con sus vueltas impredecibles, te demuestra que las personas también son estaciones. Llegan, florecen, se marchitan y se van, y no siempre por maldad. A veces simplemente porque crecieron hacia otro lado. Lo que un día fue unión, otro día puede ser distancia, y aprender a aceptarlo sin enojo es una de las lecciones más difíciles. Uno descubre que la vida se vuelve mucho más fácil cuando es capaz de ver lo bueno en lo demás. No lo perfecto, no lo idealizado, simplemente lo bueno. Porque todos somos mezcla, todos tenemos sombras y luces, y los creen que la gente que sabe ver la luz ajena ilumina su propio camino. Buscar lo bueno no es ingenuidad, es madurez, es entender que apuntar solo a los defectos de otro es una manera de esconder los propios, que criticar constantemente es una forma de cansarse a uno mismo, que vivir a la defensiva es vivir con el corazón encogido. Cuando uno afloja el juicio, también afloja la tensión interna. La vida también te enseña que aunque puedas cortar todas las flores, la primavera vuelve igual. Eso quiere decir que no podés detener lo que está destinado a crecer. Por más que una etapa termine, por más que un vínculo se quiebre, por más que una ilusión se apague, la vida siempre encuentra la manera de renacer. Esa es una de las pocas certezas que valen la pena recordar cuando todo parece oscuro. Lo que hoy duele mañana puede enseñar. Lo que hoy cierra mañana puede abrir. Lo que hoy se rompe mañana puede transformarse en algo mejor. Con el tiempo uno empieza a entender que las acciones de los demás hablan más que sus palabras. Muchos prometen, pocos cumplen. Muchos dicen querer lo mejor para vos, pero solo algunos actúan en consecuencia. Observar en silencio lo que la gente hace, sin dejarse seducir tanto por lo que dice, es una forma de no volver a herirse, porque la coherencia es rara, pero cuando aparece es un tesoro. Y la incoherencia, cuando se repite, es una advertencia. También vas aprendiendo que todo lo que vivís va creando puntos. Y aunque al principio parezcan desconectados, un día mirás hacia atrás y entendés por qué hiciste lo que hiciste, por qué pasaste por lo que pasaste, por qué te fuiste de aquel lugar o por qué aquella persona se fue de tu vida. La vida no se entiende hacia adelante, se entiende hacia atrás. Los puntos se unen después, nunca antes. A lo largo del camino vas viendo que el compromiso te hace empezar. La constancia te lleva lejos y la persistencia te mantiene de pie en los días más duros. Y cuando descubrís eso, dejás de depender de la motivación. La motivación es caprichosa. La disciplina, en cambio, sostiene. Y sostenerse a uno mismo es una responsabilidad que nadie va a asumir por vos. Otra cosa que se aprende con los años
es que uno puede enamorarse más de una vez, incluso cuando creyó que no volvería a sentir algo así. El corazón no se cierra, se protege. Y cuando se protege bien, vuelve a abrirse cuando corresponde. No hay que desesperarse por lo que se perdió. A veces la vida quita cosas que ya no encajaban con quien te estabas convirtiendo. Y aunque duela, suele hacerlo para dejar espacio a algo más coherente, más sano, más verdadero. Y cuando alguien intenta hundirte, tené claro que es porque está por encima de esa persona en algún aspecto. Nadie intenta derribar a quien no representa una amenaza para su ego o su inseguridad. Eso no te hace mejor, te hace objetivo, y entenderlo te da libertad. No tenés que defenderte de todo, no tenés que demostrar nada, solo tenés que seguir caminando sin dejar que su ruido entre en tu cabeza. La vida también te enseña que no hay que hacer promesas a la ligera. Una promesa puede ser algo pequeño para vos, pero puede significar el mundo para alguien más. Cumplir la palabra es una forma de dignidad y romperla sin motivo es una forma silenciosa de traicionar. La confianza es difícil de construir y facilísima de perder. Al crecer también descubrí que volver con un ex es como ducharse y ponerse la ropa interior sucia otra vez. Es volver al mismo lugar esperando que sea distinto cuando nada realmente cambió. Y eso no es amor, es miedo a estar solo. El problema no es la soledad. El problema es lo que uno cree sobre ella. La soledad es espacio, es silencio, es claridad. Lo que duele no es estar solo, sino estar rodeado de personas que te hacen sentir solo. Una de las lecciones más útiles es aprender a mantener la mente abierta como un artista, pero pensar, cometer errores y aprender como un científico. No te aferres a tener siempre la razón, no te aferres a tus ideas viejas solo por orgullo. A veces lo que te funcionó hace 10 años ya no te sirve hoy. A veces uno tiene que dejar morir versiones viejas de uno mismo para que nazca algo más fuerte. La vida también te enseña que tu propósito no aparece como una revelación divina en un día exacto. Tu propósito se construye, se riega, se trabaja. Se busca sentido en lo que tenés enfrente, no en lo que imaginás que debería ser. Y un día, sin darte cuenta, te encontrás haciendo algo que te llena y te acompañó sin que vos supieras que era tu propósito real desde el principio. Llega un punto en que entendés que una sola decisión puede cambiar toda tu vida y que el agradecimiento transforma lo que tenés, aunque sea poco o insuficiente. La vida material puede ser limitada, pero la gratitud expande la percepción. Lo que agradeces crece, lo que ignorás se pierde. Con los años también comprendés que la acción genera más claridad que el pensamiento. Podés pasarte meses pensando en cómo cambiar tu vida, pero no vas a cambiar nada hasta que des un paso. El movimiento despeja dudas. La acción ordena. El miedo se achica cuando caminás, no cuando esperás. Y aprendés que la vida que experimentás no es más que un reflejo de tu mentalidad. Si tu cabeza está llena de quejas, todo te parecerá insuficiente. Si tu cabeza está llena de esperanza, la vida se vuelve más amable. No se trata de negar los problemas, se trata de elegir desde qué lugar los miras. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a entender que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar. La gente pasa años persiguiendo algo que cree que encontrará afuera, en un logro, en una persona, en un cambio radical. Pero la vida te demuestra que perseguir la felicidad como si fuera un objeto solo te aleja más de ella. La felicidad es un estado que aparece cuando dejas de correr, cuando dejas de exigir tanto, cuando dejas de creer que te falta algo para estar completo. La felicidad es más como un silencio interno que como una explosión de alegría. Y ese silencio aparece cuando dejas de complicarte la vida. Uno también aprende a pedir consejo con inteligencia. Cualquiera puede decirte lo que tenés que hacer, pero no todos están capacitados para guiarte. Hay gente que te aconseja según sus miedos, hay gente que te aconseja según su fracaso, y hay gente que te aconseja según su fracaso, y hay gente que te aconseja según sus propias limitaciones. Por eso, más que pedir muchas opiniones, hay que aprender a elegir bien a quién escuchar. Y aún así, al final, las decisiones deben ser tuyas, porque nadie vive con las consecuencias más que vos. La vida también te enseña que si vas a soltar algo, empezá por soltar el ego. El ego te hace creer que siempre tenés razón. El ego te hace pelear batallas que no valen la pena. El ego te hace convertir pequeñas diferencias en guerras sin sentido. El ego te cierra puertas, te amarga relaciones y te aleja de la paz.
Cuando uno suelta el ego, se vuelve más liviano, deja de defender lo indefendible, deja de justificar lo que ya no tiene arreglo y empieza a ver el mundo con más humanidad. Otra de las cosas que la vida te muestra es que la gratitud cambia la forma en que mirás todo. Cuanto más agradecido sos, más belleza ves a tu alrededor. Más tranquilo vivís, más generosa te parece la vida. Hay quienes tienen mucho y viven como si tuvieran poco, y hay quienes tienen lo justo y viven como si fueran millonarios. La diferencia está en dónde ponen el corazón. La gratitud no borra los problemas, pero te da fuerza para atravesarlos. Con el tiempo uno descubre que algunas cosas malas nunca se olvidan del todo. Pero llega un día en que dejan de tener poder, dejan de doler, dejan de dirigir tus decisiones. Siguen ahí como un tatuaje emocional, pero ya no te detienen. Y hasta que ese día llega no hay que torturarse. Sanar no es lineal. A veces avanzás, a veces retrocedés, a veces te estancás. Pero siempre, aunque parezca lento, seguís moviéndote. La vida también te enseña que el éxito no depende tanto de lo que tenés, sino de lo ingenioso que sos con lo que hay en tus manos. La gente cree que necesita recursos perfectos para empezar, pero uno empieza con lo que tiene. Empieza con poco, con dudas, con miedo. Y si tenés ingenio, aunque arranque desde abajo, podés construir algo grande. Las limitaciones no son excusas, las excusas sí son limitaciones. Y claro, el miedo limita a la mayoría de las personas. Se mete en sus decisiones, en sus vínculos, en sus sueños. La gente posterga su vida entera por miedo. Miedo a fallar, miedo a quedarse sola, miedo a equivocarse, miedo al ridículo. Pero si uno quiere crecer, tarde o temprano tiene que enfrentarlo. Cada vez que vences un miedo, te volvés distinto, más fuerte, más libre. El miedo deja de ser monstruo cuando lo mirás de frente. La vida también te enseña que no podés nadar hacia nuevos horizontes si no te animás a perder de vista la orilla. No hay crecimiento sin un poco de incertidumbre, no hay cambio sin un poco de caos. Todo lo que vale la pena implica un riesgo y por más que uno quiera tener garantías, la vida no funciona así. No tenés certeza, tenés decisiones y cada decisión abre un camino distinto. No elegir por miedo es elegir también, pero suele ser elegir quedarse estancado. Y uno descubre también que nunca es demasiado tarde para hacer lo que siempre quiso. Siempre hay tiempo para aprender algo nuevo, para empezar de cero, para corregir un error. El problema no es la edad, sino la resignación. El verdadero envejecimiento comienza cuando la gente deja de intentarlo. Otra de las grandes lecciones del juego es aprender a vivir sin depender de los pesimistas. Siempre habrá alguien que te diga que no se puede, que no es para vos, que vas a fracasar. Pero muchas veces esa persona habla desde sus propias inseguridades, desde sus propias renuncias, desde su propio miedo. Y si dejás que te contagien, terminás viviendo la vida que ellos optaron por miedo, no la que vos querías. La vida te enseña algo más duro, no puedes cambiar lo que pasó. No importa si fue tu culpa o si te lastimaron. El pasado no se reescribe, el pasado se acepta, y aceptar no es justificar ni olvidar. Aceptar es dejar de pelear con fantasmas. El futuro se construye con lo que haces hoy, no con lo que desearías que hubiera sido ayer. También aprendés a construir un escudo contra las opiniones ajenas, no porque no importen nunca, sino porque muchas veces son ruido. La gente proyecta sus propios temores en vos, proyecta sus limitaciones, su frustración, su incapacidad para cambiar. Si escuchás todo eso sin filtrar, te terminás convirtiendo en un reflejo de los miedos ajenos. Otra cosa clave, no discutas tu pasado con todo el mundo. La mayoría no lo va a entender, la mayoría lo va a juzgar, y algunos incluso pueden usarlo en tu contra. Tu historia es tuya, y solo vos sabés lo que te costó llegar hasta acá. Y cuando estás pasando por un momento difícil, es fácil creer que mañana será igual. Pero no es así. Tu mañana puede ser completamente distinto si haces algo distinto hoy. Pero si seguís llorando sobre lo que no funciona, si seguís haciendo lo mismo, entonces sí, tu mañana va a parecerse a tu hoy. Lo que cambia el futuro no es el deseo, es la acción. A veces el mundo intenta decirte quién sos, pero si no te detenés a reflexionar, nunca vas a escucharte a vos mismo. Y ahí está el peligro, vivir la vida que otros esperan en lugar de vivir la tuya. Hay instantes de la vida en los que uno siente que todo lo planeado se derrumba, como si de repente la existencia hubiera decidido tomar un camino completamente distinto al que imaginaste.
Y aunque al principio eso se vive como un fracaso, con el tiempo entendés que las cosas no salgan como querías, no siempre es una desgracia. Muchas veces es una desgracia, muchas veces es una bendición que todavía no reconoces. La vida no está obligada a coincidir con tus planes. La vida hace lo que tiene que hacer para empujarte hacia donde realmente te corresponde estar. Y a veces ese empujón es duro, pero necesario. Uno aprende que tocar fondo no siempre es una tragedia. A veces es una introducción. A veces es el punto exacto donde dejan de importar las apariencias, las expectativas de los demás y hasta tus propias exigencias de medida. Cuando tocas fondo, ves quién sos de verdad, sin máscara portar la tempo internacional de paisa, la metrología tiene un primer rodo, y espero que estamos te largamente apagáis la metaporción me bar. Por lo que esto ve de la verdad todo y la un ambiente de mar, y ese encuentro con uno mismo puede ser incómodo, pero también es liberador. Es ahí donde aparecen las lecciones más importantes. No aparecen en los días felices, aparecen en la soledad, en el cansancio, en ese silencio que obliga a pensar. Y aunque muchos no quieran aceptarlo, la gente no está a tu favor ni en tu contra. Está a favor de sí misma. Cada persona mira la vida desde su propia herida, desde su propia historia, desde sus propios intereses, y cuando entendés esto, dejás de tomarte todo tan personal. Dejás de sentir que te traicionan porque son malos. A veces te fallan porque son humanos. A veces se van porque no saben quedarse. Y aunque duela, no siempre tiene que ver con vos. Eso te alivia porque te saca un peso que nunca te correspondió cargar. La vida también te enseña que lo que viene suele ser mejor que lo que se fue. No porque todo lo nuevo sea maravilloso, sino porque te encuentra con más experiencia, con más claridad, con más fuerza. Lo que perdiste te preparó para lo que viene, y lo que viene te pedirá una versión tuya más madura, más consciente. La vida siempre se mueve hacia adelante, incluso cuando vos no querés avanzar. Uno también descubre que hay momentos en los que solo queda alejarse. No por cobardía, sino por salud. No podés cargar el resto de relaciones que ya terminaron. No podés insistir en sostener vínculos que te desgastan. Alejarse es una forma de decir, quiero paz. Y la paz es un derecho que nadie debería arrancarte. En el momento más bajo, cuando sentís que el mundo se te viene encima, descubrís quién está de verdad. Tus verdaderos amigos se vuelven visibles en tu punto más débil. Ahí no hay máscaras, ahí no existen intereses, ahí solo queda el cariño real. Y es curioso porque cuando estás bien, todo el mundo aparece, pero cuando estás mal, solo queda quien realmente te quiere, y ese pequeño grupo vale más que todo lo demás. La vida también te recuerda que la única salida es atravesar lo que te duele. No hay atajos, no hay escapatorias. Podés postergar el dolor, podés distraerte, podés anestesiarte, pero tarde o temprano lo que evitás vuelve. Y vuelve más fuerte. Por eso es mejor enfrentarlo mientras todavía tenés fuerza. Y cuando lo atravesás, cuando realmente lo atravesás, te das cuenta de algo increíble. Sos más fuerte de lo que creías. Sos más resistente de lo que imaginabas. Sos alguien que ha sobrevivido todos y cada uno de sus peores días. Eso no te lo puede quitar nadie. La vida te enseña que nadie va a cuidarte como vos mismo. Y no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie sabe lo que te pasa por dentro. Nadie siente tu cansancio. Nadie entiende tus heridas mejor que vos. Así que tenés que aprender a ser tu propio refugio. Tenés que aprender a ser tu propio sostén. Tenés que aprender a escucharte. Y cuando enfrentás tus miedos, te das cuenta de que la mayoría eran exageraciones de tu cabeza. Nada es tan difícil como uno cree. Nada es tan imposible como parecía. El miedo te hace prisionero. Pero el valor, incluso el valor pequeño, incluso el valor torpe, te devuelve la libertad. La vida te demuestra una y otra vez que los milagros nacen de las dificultades. Todo lo que parece un final puede ser un comienzo. Y todo lo que hoy parece un final puede ser un comienzo. Y todo lo que hoy parece insoportable algún día va a ser parte de tu fuerza. Hay un tipo de fortaleza que solo nace del dolor que no te destruyó. Con el tiempo también entendés que creer en vos mismo es la mitad del camino ganado. No es arrogancia, es confianza interior. Es mirarte al espejo y decirte puedo con esto aunque no tenga todas las respuestas. La otra mitad del camino es el esfuerzo. Pero sin esa primera chispa de confianza, no avanzás. El motor es la fe en uno mismo, aunque sea pequeñita, aunque tiemble. La vida también te enseña que no todas las personas que conoces tienen buenas intenciones. A veces la traición llega de donde menos esperaba.
A veces la decepción viene de alguien que juraste que jamás te lastimaría, y ese golpe te deja un sabor amargo, pero incluso eso te hace más sabio, te enseña a observar, te enseña a elegir mejor, te enseña a no dar tu corazón sin mirar, te enseña a observar, te enseña a elegir mejor, te enseña a no dar tu corazón sin mirar, te enseña a ser más cuidadoso sin volverte desconfiado de todo, y aprendés que los días en los que menos ganas tenés de hacer algo son los días en los que más lo necesitas. El cuerpo pide descanso, pero el alma pide disciplina. Los días pesados construyen los días livianos. Lo que haces en tu peor momento define cómo vivís tus mejores momentos. A lo largo de la vida descubrís que solo podés controlar 3 cosas: lo que pensás, lo que hacés y cómo reaccionás. Todo lo demás es ilusión de control. Queremos cambiar a los demás, pero casi nunca funciona. Queremos que actúen como creemos correcto, pero cada uno vive desde su propia conciencia. La única libertad que realmente tenemos es elegir cómo responder, y esa elección cambia todo. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a entender que las dificultades no llegan para humillarte, sino para prepararte. La vida no golpea para destruirte, golpea para moldearte. Y aunque al principio uno sienta rabia, cansancio o injusticia, con el tiempo se da cuenta de que muchas de las cosas más importantes que aprendió vinieron disfrazadas de problemas. Los caminos difíciles, esos que te obligaron a caminar lento, a respirar hondo, a replantearte todo, suelen llevarte a destinos que jamás hubieras alcanzado de otra forma. Los atajos te hacen rápido, pero no te hacen fuerte. El dolor, en cambio, te enseña a resistir. Uno también descubre que el futuro no le pertenece a los valientes porque no tienen miedo, sino porque lo enfrentan a pesar del miedo. Los sueños que uno tiene no se cumplen por arte de magia. Requieren trabajo, sí, pero también requieren fe. No una fe religiosa necesariamente, sino una fe humana, la confianza en que algo bueno puede salir de vos si dejás de sabotearte. El futuro le pertenece a aquellos que se animan a creer en la belleza de sus propios sueños cuando nadie más lo hace. Hay instantes en los que uno siente que está perdido, que no hay rumbo, que la vida se volvió pura confusión. Y es curioso porque muchas veces es ahí, en ese aparente caos, donde aparece una dirección nueva. A veces uno solo puede saber hacia dónde ir cuando deja que el viento del cambio lo empuje un poco. Resistirse al cambio es como pelear contra la marea. Podés intentarlo, pero solo te agotás. Hay cambios que no pediste, pero que te salvan igual. Hay cambios que duelen, pero que te liberan de lo que ya no debía acompañarte. Y en ese camino descubrís algo más. Nunca sacrifiques tu crecimiento por nadie. Por más cariño que tengas por alguien, por más historia compartida, por más miedo que tengas de estar solo, la gente que realmente vale la pena no te exige que te achiques. No te pide que renuncies a tu verdad, no te castiga por querer progresar. El crecimiento personal incomoda a quien quiere tenerte reducido, y llegar a esa comprensión te cambia la vida. La vida también te recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor llega, toca, deja su marca, pero el sufrimiento aparece cuando uno se resiste a soltar, cuando se aferra a lo que ya pasó, cuando repite en su cabeza la herida una y otra vez como si quisiera revivirla. Y llega un punto en el que uno tiene que elegir, seguir sosteniendo el dolor viejo o permitirse sanar. El dolor te visita, el sufrimiento te encierra, y uno no nació para vivir encerrado. Con el tiempo descubrís que sos más valiente de lo que pensaba, más fuerte de lo que parecía, más fuerte de lo que parecía, más inteligente de lo que te dijeron, y que muchas veces la vida te puso a prueba no para mostrarte tu límite, sino para mostrarte tu resistencia. Uno cree que se va a quebrar y sin embargo no se quiebra. Cree que no va a soportar y sin embargo soporta. Cree que no va a levantarse y sin embargo se levanta. La fortaleza no es ausencia de miedo, es decisión en medio del miedo. Hay una verdad que uno tarda en aceptar. No todas las intenciones de quienes conoces son honestas. A veces la vida te sorprende con decepciones que vienen de personas que jamás imaginaste. Pero cada desilusión trae un regalo amargo. La claridad. Esa claridad reduce el círculo, te devuelve la mirada hacia vos, te obliga a elegir mejor. No es malo tener un corazón grande, pero hay que aprender a no dejarlo desprotegido. La vida te enseña que los días en los que no querés hacer nada son los días en los que más necesitas dar un paso.
Cuando la desmotivación te arrastra, ahí es donde el carácter se forma. Cuando el cansancio te hunda, ahí se mide la disciplina. Es fácil avanzar cuando uno está inspirado. El verdadero crecimiento aparece cuando avanzás sin ganas, sin fuerza, sin aplausos. Es en esos días donde te convertís en alguien distinto. Uno también empieza a entender que lo único que puede controlar de verdad es cómo se siente, qué hace y qué piensa. Todo lo demás es un teatro donde uno no tiene dominio. No podés controlar el comportamiento ajeno, no podés corregir a quien no quiere cambiar, no podés obligar a nadie a darte lo que no tiene para dar, pero sí podés elegir cómo reaccionar, y esa elección define tu vida mucho más que cualquier evento externo. Y por más que uno quiera ayudar, llega un momento en el que comprendés que no podés salvar a quien no quiere ser salvado. Hay gente que prefiere sus cadenas porque le resultan conocidas. Hay quienes te van a arrastrar con ellos si insistís demasiado. Uno tiene que aprender cuándo insistir y cuándo retirarse, no por indiferencia, sino por respeto a uno mismo. La vida, en su manera silenciosa, te muestra que el futuro siempre es consecuencia de las decisiones que tomás, no de los deseos que repetís. Desear una vida mejor no cambia nada. Trabajar, decidir, actuar sí cambia todo. La vida no es un plan trazado, es un conjunto de elecciones. Cada decisión abre un camino, cada renuncia abre un espacio, cada paso te convierte en alguien distinto. También aprendés que ser demasiado bueno puede volverse un arma de doble filo. La amabilidad es un don, pero sin límites puede convertirse en una condena. Hay gente que confunde tu bondad con obligación. Hay quienes toman tu generosidad como si fuese un derecho. Por eso hay que aprender a cuidar la bondad sin dejar que te explote. Ser bueno no significa ser ingenuo, significa elegir el bien sin traicionarte. Y una de las lecciones más difíciles, lo más valioso que tenés en la vida es el tiempo que compartís con quienes amás. Los objetos se pierden, el dinero va y viene. Los logros se olvidan, pero esos momentos sencillos con quienes te quieren de verdad se vuelven eternos en la memoria. Uno tiene que aprender a estar presente, a escuchar, a valorar, a no dar por sentado lo que mañana podría faltarte. La felicidad no aparece cuando obtenés algo que te falta. Aparece cuando empezás a reconocer y apreciar lo que ya tenés. La gratitud transforma lo cotidiano en extraordinario. Y cuando vivís apreciando más que deseando, la vida se vuelve un poco más amable. Con el tiempo entendés algo profundo, nadie va a venir a rescatarte. Tenés que hacerlo vos. Y cuando aceptás eso, lejos de sentirte solo, te sentís libre. Cuando comprendés que sos responsable de vos mismo, aparece un poder que antes no conocía. Un poder silencioso, firme. Un poder que te permite construir una vida más digna, más consciente, más tuya. Con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que la vida nunca será completamente justa. Nunca. Podés ser honesto y que te engañen. Podés ser trabajador y que otros con menos esfuerzo consigan más. Podés ser leal y aún así recibir traición. Podés dar lo mejor de vos y recibir indiferencia. Y por más que uno se enoje con estas contradicciones, la verdad es que la vida no está diseñada para ser justa. Está diseñada para ser vivida. Y vivir implica aceptar que no todo saldrá como querés, pero aún así seguir adelante. La injusticia es parte del paisaje, pero no debería volverse parte de tu interior. Uno aprende que por más doloroso que sea, cada persona está librando su propia batalla. La gente miente, engaña, manipula o se comporta mal no porque te quiera dañar a vos, sino porque está luchando contra algo dentro de sí misma. Y aunque eso no justifica nada, sí te ayuda a no cargar culpas que no te corresponden. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de intentar entender todos los porqués. A veces la gente simplemente hace lo que puede con lo que es, incluso si eso te lastima. Y llega un momento en el que entendés que la paciencia, aunque parezca lenta, siempre termina dando fruto. Mientras tanto te parece que esperaste demasiado, que todo tardó más de lo que creías justo, que la vida te hizo aguantar más de lo necesario. Pero un día, cuando lo que estabas esperando finalmente llega, descubrís que no fue tanto tiempo, que la espera valió la pena, que lo que necesitabas estaba madurando en silencio, aun cuando vos creías que nada estaba pasando. La vida también te enseña que nadie puede amarte de forma sana si vos no aprendés a amarte primero. No es un lema, es una realidad. Cuando no te querés lo suficiente, aceptás menos de lo que merecés. Bajás la cabeza, dejás pasar falta de respeto. Permitís que otros pisen tus límites, pero cuando aprendés a valorarte algo cambia. No necesitas gritarlo, no necesitas explicarlo.
Tu forma de estar en el mundo lo demuestra. El amor propio no es orgullo, es supervivencia emocional. Y cuando algo te causa dolor, uno puede creer que el dolor está ahí para castigarte, pero la verdad es que el dolor aparece para enseñarte algo, no para que te quedes atrapado en él. El dolor es un maestro duro pero sabio. Te muestra dónde estás herido, te obliga a ver lo que ignoraba, te empuja a cambiar lo que ya no funciona. El dolor te desnuda y te obliga a empezar de nuevo. No está para destruirte, sino para sacudirte. Con el paso de los años uno entiende que el buen juicio viene de la experiencia y que la experiencia casi siempre viene del mal juicio. Nadie nace sabiendo, nadie aprende sin equivocarse. Y aunque a veces esas equivocaciones duelen, cada una te da una claridad que no podría haberte dado ningún libro ni ningún consejo ajeno. Por eso cuando mirás hacia atrás te das cuenta de que los errores no fueron enemigos, fueron capítulos necesarios. La vida también te enseña que no podés permitir que los recuerdos del pasado limiten tu futuro. No importa lo que hayas vivido, lo que te haya marcado, lo que te haya roto, lo que importa es lo que decidís hacer hoy. El pasado es un espejo, no una cárcel. Lo que viviste puede influir en vos, pero no tiene por qué definirte. Y cuando dejás de vivir mirando hacia atrás, empieza a aparecer un camino nuevo adelante. Y aprendes algo aún más fuerte. No hay límites para lo que podés lograr, excepto los límites que tu propia mente inventa. La mayoría de las veces lo que te frena no es la realidad, es la interpretación que haces de ella. El techo casi nunca está afuera, está adentro. Y cuando cambiás la forma en que te hablas, cuando dejás de decirte que no podés, que no sabés, que no sos suficiente, empezás a descubrir capacidades que siempre estuvieron ahí, esperando que les dieras permiso. La vida también te recuerda que los desafíos no desaparecen por desear que no existan. Desear menos problemas no resuelve nada. Lo que te transforma es enfrentarlo, lo que te fortalece es actuar a pesar del miedo. Lo que cambia tu historia no es evitar los golpes, sino aprender a resistirlo. Cuando dejas de desear que las dificultades no existan y empezás a enfrentarlas con dignidad, la vida deja de ser tan pesada y aprendés que dejar ir no es un evento, es un proceso. No se deja ir una vez, se deja ir todos los días un poquito. Cada vez que elegís no volver al mismo pensamiento doloroso, dejás ir. Cada vez que elegís no revisar el mismo pasado, dejás ir. Cada vez que elegís no revisar el mismo pasado, dejás ir. Cada vez que elegís no buscar lo que ya no está, dejás ir. Y un día descubrís que lo soltaste sin darte cuenta. Ese día empezás a respirar distinto. Los caminos difíciles, aunque parezcan interminables, suelen llevar a lugares hermosos. Pero no lo ves mientras estás caminando, lo ves después. Cuando el dolor deja de ser ruido, cuando la tormenta pasa, cuando mirás hacia atrás y te descubrís distinto. Te descubrís más amable, más fuerte, más sabio. Y ahí entendés que no hay destino sin camino, ni camino sin tropiezos. Y llega un momento en la vida en el que tenés que elegir. Podés quedarte en el mismo capítulo para siempre, o podés pasar la página, podés intentar escribir un nuevo libro, o podés cerrar la historia que ya cumplió su función. No todas las historias están hechas para durar siempre. Algunas están hechas para enseñarte y luego despedirse. Y aprender eso duele, pero libera. La vida también te recuerda que cuando salís de la tormenta no sos la misma persona que entró. Nadie atraviesa una crisis sin transformarse. Lo que te dolió te hizo ver tus fragilidades, pero también tu resistencia. Y gracias a eso, cuando volvés a caminar, lo haces con más conciencia, con un corazón más humilde, con una mirada más amplia. Y una de las verdades más profundas es esta. El coraje es la base de todas las virtudes. Sin coraje no podés amar de verdad. Sin coraje no podés perdonar. Sin coraje no podés perdonar. Sin coraje no podés cambiar. Sin coraje no podés avanzar. El coraje sostiene todo lo demás. Es el primer paso, incluso cuando no sabes a dónde te va a llevar. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo se está desordenando, que nada encaja, que por más que intentes poner buena cara, el alma está cansada y la mente no encuentra respuesta. Y sin embargo es justamente ahí donde nacen las lecciones que más falta te hacen. A mí la vida me enseñó que los tiempos difíciles no te destruyen, te revelan, te muestran la madera de la que estás hecho. Te quitan adornos, te despojan de vanidades, te sacuden el ego y te obligan a mirar adentro. Por eso, aunque duela, los momentos más duros suelen ser los que más valor tienen para el crecimiento. En esos días grises uno descubre que casi nadie está realmente pensando en vos. La gente vive en su mundo, con sus miedos, sus cuentas, sus dudas. Y no lo digo con rencor, lo digo con realidad.
La mayoría no está ni a favor ni en contra de vos, está a favor de sí misma. Y darse cuenta de eso es doloroso al principio, pero liberador después, porque cuando dejás de esperar que los demás te sostengan, empezás a descubrir tu propia fuerza. Nadie va a cuidarte como vos mismo, nadie va a venir a rescatarte, nadie va a salvar tu día. Ese trabajo es tuyo. La vida también te enseña que no siempre vas a poder ayudar a cambiar a alguien, por más amor o paciencia que ponga. Hay personas que no quieren cambiar, otras no pueden, otras no están listas, y llega un momento en el que insistir te rompe más a vos que a ellos. A veces lo más sano es aceptar que hiciste lo que pudiste y dar un paso al costado. No por falta de amor, sino por respeto propio. Abandonar una lucha que ya no tiene sentido también es una forma de valentía. Con los años entendés que tu vida es el resultado de tus elecciones, no de un plan misterioso que alguien escribió por vos. Lo que hacés, lo que aceptás, lo que permitís, lo que dejás pasar, todo eso construye tu camino. La vida no está obligada a darte oportunidades infinitas. Las oportunidades están ahí, pero sos vos quien decide si las toma o las deja ir. Nada cambia hasta que vos cambiás. Y no hablo de grandes revoluciones. A veces basta con tomar una decisión distinta un solo día para que el rumbo empiece a moverse. Y no te voy a mentir, tu amabilidad tiene límite. Y está bien que así sea. Hay gente que confunde tu bondad con debilidad, que toma sin dar, que exige sin ofrecer, que se acostumbra a recibir sin valorar. Tenés que aprender a filtrar. La generosidad es hermosa, pero no puede ser ciega, porque si no cuidas tus recursos emocionales, terminás vacío. Ser bueno no significa dejar que te lastimen. Ser bueno no significa convertirte en la alfombra de nadie. La amabilidad también necesita coraje para poner límite. La vida te mostrará que podés convertirte en la víctima de tus luchas o podés emerger como el protagonista de tu propia historia. Y esa elección no depende de la suerte ni del destino. Depende de cómo interpretar lo que te pasa. Depende de si usás tus heridas para justificar tu inacción o para construir tu fortaleza. Depende de si te quedás lamentándote o si te levantás, incluso con miedo. La diferencia entre hundirse y aprender está en la actitud, no en las circunstancias. Y hay verdades simples que uno olvida. Lo más precioso del mundo es el tiempo compartido con quienes querés. Pero a veces por andar corriendo detrás de cosas que no importan, se nos escapa ese tesoro. Nos preocupamos por tener, por lograr, por acumular y descuidamos lo esencial. Al final lo que queda en el corazón no son los éxitos, sino los momentos. Los abrazos, las miradas, la risa, esas pequeñas cosas que parecen insignificantes y que cuando falta la persona te das cuenta de que eran todo. La felicidad no es conseguir algo que no tenés. La felicidad es darte cuenta de lo que ya tenés. Y no se trata de resignación, se trata de conciencia. El mundo moderno te empuja a querer más, a compararte, a sentir que siempre estás detrás de alguien. Pero cuando entendés que la felicidad no viene de agregar cosas, sino de valorar lo presente, tu vida se vuelve más ligera. La gratitud no te quita ambición, te quita ansiedad, te quita ese veneno de sentir que nunca es suficiente. Y algo que uno tarda en comprender es que nadie puede ayudarte si vos no te ayudás primero. Podés escuchar 1000 consejos, leer 1000 libros, consultar a 100 personas, pero si no haces algo por vos mismo, todo seguirá igual. La responsabilidad personal no es una carga, es un privilegio. Significa que tenés poder sobre tu vida, que podés decidir hacia dónde va. Que cuando entendés esto empezás a sentir más control, más calma, más dirección. La vida deja de ser una tormenta aleatoria, te empieza a convertirse en un mar difícil, sí, pero navegable. Y aunque a veces el mar se enfurezca si vos estás firme, no te derrumba. Finalmente comprendés que la madurez llega cuando dejás de quejarte y empezás a hacer cambios. Cuando dejás de justificarte, cuando aceptás que crecer duele, pero no crecer duele más. La madurez aparece cuando dejás de culpar a otros por tu vida y tomás el timón con tus propias manos. Y aunque no puedas entenderlo todo de inmediato, está bien. Algunas respuestas necesitan tiempo. Algunas heridas necesitan distancia. Algunas etapas necesitan silencio. Y algunas despedidas, aunque duelan, te liberan. Con el paso de los años uno empieza a descubrir que la vida no siempre se mueve al ritmo que uno quisiera. A veces querés correr y la vida te obliga a detenerte. A veces querés aferrarte y la vida te pide que sueltes.
Otras veces querés claridad y la vida te envuelve en duda. Y aunque esa incertidumbre moleste, termina siendo una maestra silenciosa que te enseña más de lo que cualquier certeza podría enseñarte. Uno aprende que no siempre vas a encajar por más esfuerzo que ponga. No porque haya algo malo en vos, sino porque hay lugares, entornos, personas y caminos que simplemente no fueron hechos a tu medida. Y entender eso es liberador. Te saca un peso enorme de encima porque dejás de luchar por pertenecer donde no debes estar y empezás a buscar espacio donde tu alma respira en paz. A veces estar solo es mucho más sano que encajar a la fuerza en lugares que te quedan chicos. Y también entendés que no importa cuánto lo intentes, la vida no va a darte respuestas de inmediato. Hay preguntas que necesitan tiempo. Hay heridas que necesitan silencio. Hay decisiones que necesitan madurar. La ansiedad te grita que todo debe resolverse ahora, pero la vida sabe que no es así. El mundo moderno quiere inmediatez, pero la sabiduría necesita paciencia. No es fácil aceptarlo, pero una vez que lo haces, el corazón se aquieta un poco. Con los años descubrís que cada día trae su propio peso, pero también su propia oportunidad, que los días en los que no querés hacer nada son precisamente los días en los que más necesitas moverte, porque si te dejas aplastar por esa sensación de vacío, ese vacío crece, y si haces aunque sea un pequeño acto, por mínimo que sea, el día empieza a tomar forma. La vida premia el movimiento, no la parálisis. Aunque no tengas energía, aunque no tengas ganas, aunque la motivación se haya ido, si das un paso, aunque sea pequeño, ya estás cambiando tu historia. La vida te enseña también que no podés controlar lo que los demás hacen, sienten o piensan. Y por más que duela, tampoco podés cambiar a otros por más amor que les tengas. La gente cambia cuando quiere, no cuando vos querés. Tu responsabilidad es controlar cómo respondés, cómo te cuidás, cómo te hablás. La libertad emocional aparece cuando dejás de intentar modificar a otro y empezás a transformarte vos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a vivir más liviano. Una de las lecciones más duras es aceptar que las personas entran y salen de tu vida como estaciones. Algunas se quedan un tiempo, algunas pasan rápido, algunas vuelven, otras se van para siempre. Y aunque al principio eso duela, con los años aprendés a valorar lo que dejaron mientras estuvieron. La permanencia no es la medida del cariño. A veces alguien te cambia la vida en un instante. A veces alguien que estuvo años nunca dejó huella. El valor no está en el tiempo, sino en la verdad del vínculo. Y un día comprended que algunas de las cosas malas que viviste no las vas a olvidar nunca. Pero eso no significa que siempre te van a doler. Con el tiempo dejan de ser una herida y se convierten en un recuerdo que ya no te controla. Y eso también es sanar. Sanar no es borrar. Sanar es recordar sin que duela, es mirar atrás sin que se te cierre el pecho, es poder pensar en lo que pasó sin que te arranque lágrima. Esa es la verdadera victoria del corazón. La vida también te enseña que las dificultades no son castigos, son preparación. Te están moldeando para algo más grande, aunque ahora no lo entiendas. Te están entrenando sin que te des cuenta. Están endureciendo tus manos, fortaleciendo tu carácter, afinando tu tolerancia, puliendo tu paciencia. Y aunque duele, un día mirás hacia atrás y decís, si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy hoy. Las dificultades forman parte del oficio de vivir. También descubrís que no importa cuánto te esfuerces. Habrá gente que no te quiera ver bien, gente que se siente intimidada por tu crecimiento, o lastimada por tu cambio, o amenazada por tu libertad. Algunos te van a criticar por el simple hecho de que tenés el coraje de intentar algo que ellos no se atreven a hacer. Y ahí aprendés a no tomarte todo tan personal. La mayoría de las veces lo que dicen habla más de ellos que de vos. Y algo más profundo aparece con el tiempo. No estás obligado a cargar con historias que ya cumplieron su función. Tenés derecho a cerrar ciclos, a decir basta, a soltar lo que te pesa, a dejar atrás capítulos que ya no te representan. La vida es demasiado corta para caminar cargando piedras que no te pertenecen. A veces no perdés personas, perdés cadenas. Y eso también es ganancia. Con el paso de los años empezás a darte cuenta de que sos más fuerte de lo que creías, que sobreviviste a días que juraste que no ibas a soportar, que te levantaste después de caídas que te dejaron sin aliento, que seguiste adelante incluso cuando el alma estaba hecha trizas. Y ahí entendés que la resiliencia no es un talento, es un hábito, es la suma de todas las veces que no te rendiste. La vida también te enseña a guardar tus expectativas para vos mismo, a no vivir esperando que otros hagan lo correcto,
a no suponer que todos tienen buenas intenciones, a no pensar que el mundo es justo por naturaleza. Guardar expectativas para uno mismo no es egoísmo, es proteger la paz del alma. Y cuando dejas de esperar demasiado, empezás a sorprenderte más y a decepcionarte menos. Una verdad dura pero necesaria es que la vida no siempre premia al que más se lo merece. A veces premia al que más insiste, al que sigue intentando cuando todos se cansaron, al que sigue caminando aunque no tenga claridad, al que sigue creyendo incluso cuando nadie lo acompaña. El mundo no siempre es justo, pero la constancia puede torcer destino. Y aunque no lo parezca, cada día trae la oportunidad de empezar otra vez. No necesitas que sea lunes, no necesitas que sea año nuevo, no necesitas un gran anuncio. Cada mañana es un punto de partida y tu mañana puede ser muy diferente de tu hoy si lo intentás. La vida siempre deja una puerta entreabierta. El problema es que a veces estamos mirando la que se cerró. Por eso nunca subestimes tu capacidad de reinventarte. No importa la edad, no importa el pasado, no importa cuántas veces fallaste. Reinventarse no es transformarse por completo, es ajustar la mirada, cambiar la actitud, tomar una decisión nueva y animarte a caminar por un camino distinto. Con el tiempo uno empieza a abrir los ojos a cosas que antes pasaban desapercibidas. Descubrís que hay momentos en los que la vida te empuja a cambiar aunque vos no quieras. A veces te saca de lugares cómodos, te quita personas, te rompe seguridades, te obliga a caminar solo, y no porque quiera castigarte, sino porque está tratando de mostrarte quién podés ser cuando dejas de apoyarte en lo que ya no te sostiene. Entendés que no todo lo que se va es una pérdida, a veces es una puerta que se abre aunque en ese instante duela como si te arrancaran algo vital. La vida también te enseña que no podés abrazar el futuro si insistís en vivir aferrado al pasado. Hay capítulos que tienen que terminar aunque no quieras cerrar el libro. Y no porque fueran malos, sino porque ya cumplieron su función. A veces el amor se acaba, a veces la amistad se desgasta, a veces los caminos se separan, y es natural resistirse a eso. Es natural llorar, es natural sentir rabia o nostalgia. Pero cuando finalmente aceptás que todo tiene su ciclo, empezás a liberar el alma. Dejar ir no es una derrota, es un acto de madurez. La vida también te muestra que confiar en tu instinto es una de las herramientas más poderosas que tenés. En un mundo lleno de ruido, opiniones ajenas y consejos que no pediste, tu intuición sigue siendo la brújula más sincera. Y aunque a veces la ignores, siempre vuelve a hablarte. Siempre te avisa cuando algo no te conviene, cuando una persona no es sincera, cuando un camino no es el tuyo. Escuchar esa voz interior, esa que no grita pero tampoco se calla, te ahorra dolores que todavía no imaginás. Y también aprendés que no debes dar a la gente por sentada, porque la vida cambia en un instante. Hoy está, mañana no. Y no es para vivir con miedo, es para vivir con gratitud. Para vivir con gratitud, para no dejar palabras importantes sin decir, para no desperdiciar abrazos, para no mirar el móvil mientras alguien que querés te está hablando. La vida se construye de gestos simples, pero cuando falta la persona, esos gestos se convierten en tesoros. A veces lo entendemos demasiado tarde. La vida también te recuerda que los desafíos verdaderos no son los que esperás, sino los que llegan sin avisar. Y es ahí donde se revela tu carácter. El valor no es la ausencia de miedo, el valor es avanzar temblando, es animarte a seguir aunque tu cabeza te diga que no podés más, es levantarte cuando te caíste 5 veces y todavía te quedan fuerzas para intentar una sexta. Es creer que algo puede mejorar aunque no tengas pruebas. En esos momentos es donde se forja la fuerza interna que no sabías que tenía. Algo muy humano que vas aprendiendo es que no todos te desearán el bien. Y no porque seas malo o porque hayas hecho algo, sino porque hay gente que vive comparándose, gente que ve tu crecimiento como un espejo que le recuerda su propia parálisis. Y aunque eso duela, no tenés que cargarlo como una culpa. La envidia ajena habla más de ellos que de vos. Tu trabajo no es explicarte, ni justificarte, ni encogerte para no molestar. Tu trabajo es seguir creciendo, aun si tu luz incomoda a quien vive en la sombra. Con los años entendés también que no importa cuánto quieras proteger a alguien. No podés evitar que se equivoque. La gente necesita vivir sus propias experiencias. A veces te queda mirar desde lejos como alguien que querés se tropieza, choca contra la pared, se mete en un pozo. Y duele, claro que duele. Pero así como vos aprendiste gracias a tus errores, ellos también necesitan aprender mediante los propios. No podés vivir la vida por nadie. No podés salvar a quien no quiere salvarse. No podés cambiar a quien no desea cambiar.
Y un día comprendés que no podés controlar lo que te pasa, pero sí podés controlar lo que haces con lo que te pasa. Podés elegir convertir un fracaso en un lamento eterno o en el impulso que necesitabas para empezar de nuevo. Podés convertir una herida en una excusa o en una lección. Podés convertir un abandono en una tragedia o en el momento exacto en que descubriste tu fuerza. Lo que marca la diferencia no es la historia, es el significado que decidís darle. La vida también te enseña que el dolor no te rompe, te transforma. De cada caída salís con una mirada distinta. Salís con más humildad, con más conciencia, con más calma. Y aunque cueste verlo en el momento, muchas veces los golpes más fuertes son los que más te acercan a la esencia de quién sos. El dolor pule, moldea, empuja. Y cuando lográs atravesarlo, dejás de ser la persona que entró en la tormenta. Y comprendés algo profundo. Vos decidís si te quedás llorando por lo que no funciona o si te ponés de pie para construir algo que sí funcione. Nadie puede obligarte a renunciar a tu vida excepto vos mismo. Nadie puede obligarte a detenerte. Nadie puede impedirte avanzar salvo tus propios miedos. La diferencia entre quedarte hundido o salir adelante es una decisión que solo vos podés tomar. Y finalmente entendés que cada día es una oportunidad disfrazada. No importa cuántas veces te equivocaste, cuántas veces caíste, cuántas veces creíste que ya no había salida. Mientras estés vivo siempre existe la posibilidad de volver a empezar. La vida te enseña, te golpea, te hiere, te sana y te vuelve a enseñar. Y aunque a veces parezca implacable, también sabe ser generosa con quien insiste. Con los años uno empieza a notar que, aunque duela admitirlo, la vida sigue su curso sin pedirte permiso. El tiempo no se detiene a esperarte cuando estás roto, ni acelera cuando vos querés llegar antes. Va a su ritmo, con una paciencia que uno no siempre entiende. Pero esa misma paciencia que a veces crees que te abandona, termina enseñándote a respirar distinto. Te obliga a comprender que no todo lo que deseas va a llegar cuando querés. Llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y aprendés también que el mundo no está hecho para medir tus sentimientos. La vida no te va a dar explicaciones. A veces perdés lo que más querías. A veces te traiciona quien más confiaba. A veces el sueño que defendiste durante años se derrumba de un día para otro y la tentación de rendirse aparece. Esa sensación de que para qué seguir, de que no vale la pena insistir. Pero si superás ese momento, si te quedás un rato más, si te das el permiso de sentir sin abandonar, descubrís algo milagroso, el alma se acomoda. Incluso cuando creías que no iba a poder, la vida también te enseña que no necesitas saberlo todo para avanzar. A veces basta con dar un paso, aunque estés lleno de duda. Mucha gente se paraliza esperando claridad total. Pensá y pensá, como si la cabeza pudiera resolver anteojos, camino, futuro. Pero la verdad es que la claridad llega caminando, no sentado esperando. La acción aclara lo que la mente oscurece. Es cuando te movés que empezás a ver lo que antes parecía imposible. Y llega un momento en el que te das cuenta de que algunas personas solo estaban destinadas a hacer capítulos, no libros enteros. Y eso está bien. No todo vínculo está hecho para durar toda la vida. Algunos llegan a enseñarte, otros a sostenerte, otros a romperte para que crezca y otros simplemente a acompañarte un rato. El problema aparece cuando querés convertir una página en un destino, cuando te aferrás a alguien solo porque un día fue importante aunque hoy ya no tenga sentido. Cuando te aferrás a alguien solo porque un día fue importante, aunque hoy ya no tenga sentido, la vida te pide que sueltes para poder avanzar. Pero soltar da miedo porque a veces confundís soltar con perder. Y no siempre es así. A veces soltar es ganar aire. Con el paso de los años entendés que el verdadero coraje no es mostrar fuerza, sino permitirte sentir. Permitir que el dolor te atraviese sin esconderlo. Permitirte llorar sin pedir disculpas. Permitirte admitir que estás cansado. Vivimos en un mundo que confunde vulnerabilidad con debilidad, pero la vulnerabilidad es lo contrario. Es la prueba de que seguís vivo, de que lo que te pasa te importa, de que tenés un corazón que todavía late con verdad. Y también comprendés que el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, aparece en cada vida, en cada historia, en cada pérdida. Pero el sufrimiento prolongado, ese que te encierra, ese que te aplasta, ese que te roba el brillo de los ojos, ese depende de vos. El dolor te visita, sí, pero no está diseñado para quedarse. Sos vos quien lo retiene cuando te negás a aceptar, cuando te resistís a lo que ya es. Y la vida, aunque a veces parezca dura, siempre quiere que sigas adelante, no que te quede detenido en lo que duele.
Con el tiempo aprendés a leer a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace. Las palabras vuelan, son fáciles, muchas veces huecas, pero los actos no mienten. La gente puede prometerte mundos enteros, pero solo sus acciones muestran sus verdaderas intenciones. Y cuando valorás más lo que ves que lo que escuchás, tu vida se vuelve más clara. Dejas de caer en ilusiones, dejas de excusar comportamientos, dejas de justificar lo injustificable. La coherencia se vuelve tu norte. La vida también te enseña que discutir tu pasado con cualquiera no tiene sentido. Solo vos conocés las cargas que llevaste, solo vos sabés por qué actuaste como actuaste, solo vos entendiste el contexto de tus decisiones. Hay quienes juzgan sin saber, hay quienes opinan sin preguntar, hay quienes critican sin haber vivido ni un día en tu piel. Por eso el silencio a veces es la forma más alta de sabiduría. No todo merece explicación. No todo merece explicación, no todo merecen acceso a tu historia. También descubrís que los caminos difíciles no son castigos, sino parte de la ecuación de la vida. Que incluso en medio de la tormenta, algo en vos se está fortaleciendo. Que aunque sientas que estás perdiendo, muchas veces estás ganando claridad. Nada te enseña más que esos días en los que la esperanza parece mínima. Es en esos momentos donde tu espíritu se moldea, donde tu corazón aprende a resistir, donde tu alma descubre su propio tamaño. Y aprendés algo más profundo todavía, no podés vivir esperando que los otros decidan por vos. La vida se te escapa entre las manos cuando dejás que otros elijan por comodidad, por miedo o por costumbre. Tenés que hablar por vos. Tenés que defender tu lugar, tu voz, tu dignidad, porque si no lo haces, otros lo harán por vos. Y no siempre van a elegir lo mejor para tu corazón. Con el paso del tiempo también te das cuenta de que hay gente que nunca va a cambiar. Ahí aprendés a elegir tu batalla. No todo merece tu energía, no todo merece tu explicación, no todo merece tu presión por mejorar lo que ya no tiene arreglo. La vida también es saber retirarse a tiempo. Proteger tu paz se vuelve una prioridad, no por egoísmo, sino por supervivencia emocional. Finalmente entendés que la vida es más corta de lo que creías y más larga de lo que a veces parece, que no hay garantías, que no hay manual, que no hay atajos, solo hay camino. Y mientras estés de pie, mientras tengas un soplo de aire en los pulmones, siempre existirá una nueva oportunidad para empezar distinto. Todo puede cambiar en un instante, incluso vos, especialmente vos. Llega un momento en la vida en el que uno finalmente entiende que no vinimos a este mundo para coleccionar cosas, sino para coleccionar aprendizaje. Las cosas se rompen, se pierden, se olvidan. Lo material tiene una fecha de vencimiento. Pero lo que aprendés, lo que te transforma por dentro, lo que te despierta, lo que te sacude, eso se queda con vos hasta el último día. Y por eso vale la pena mirar atrás, no con culpa, sino con gratitud. Gratitud por lo que te dolió, por lo que te levantó, por lo que te confundió, por lo que te obligó a crecer. A veces el corazón solo se vuelve más sabio cuando ha tenido que remendarse muchas veces. Uno aprende que la vida nunca dejará de sorprenderte. Así como puede darte un golpe inesperado, también puede regalarte una luz cuando menos lo esperás. Y es curioso, muchas veces lo que te salva no es una gran revelación, sino un gesto chiquito, una palabra amable, una mirada sincera, un abrazo verdadero, un día más en el que decidís no rendirte. La vida se cuela por las grietas cuando ya habías cerrado las puertas. No subestimes nunca la capacidad que tiene el alma de encontrar un camino incluso en la oscuridad. Y llega un punto en el que dejás de perseguir explicaciones. Te cansás de preguntarte por qué alguien te engañó, por qué alguien se fue, por qué algo terminó mal. Y ahí cuando dejás de exigirle lógica a lo que fue puramente humano, aparece la paz. La paz no llega cuando obtenés respuestas, llega cuando dejás de buscarlas donde no las hay. A veces la única explicación es que así tenía que ser, no para castigarte, sino para moverte, para sacarte del lugar donde te habías quedado estancado, para enseñarte una nueva versión de vos mismo. Con el tiempo también comprendés que la vida no se trata de ganarle a nadie, no se trata de competir, ni de ser más, ni de demostrar. El verdadero triunfo es estar en paz con quien sos, aun si otros no lo entienden. El verdadero triunfo es acostarte sabiendo que actuaste con dignidad, que no tuviste que mentir, ni lastimar, ni pisar a nadie para avanzar, que tu conciencia está liviana. Ese es un lujo que no todos tienen. Hay quien tiene dinero, poder, fama, pero no puede dormir tranquilo.
Y ahí te das cuenta de que la riqueza más grande que podés conseguir es la serenidad. Y aunque parezca extraño, llega un momento en el que empezás a agradecer incluso aquello que un día te rompió. Porque fue eso lo que te enseñó a ponerte de pie. Fue eso lo que te mostró que podías seguir aun cuando estabas hecho pedazo. Fue eso lo que fortaleció tu espíritu. La vida no te pregunta si estás listo para aprender, simplemente te pone la lección enfrente. Y muchas veces la lección viene disfrazada de pérdida, de abandono, de rechazo, de fracaso. Pero detrás de todo eso, si tenés la paciencia suficiente para mirar más allá, siempre hay una semilla de renovación. La vida también te enseña que no todos los días van a ser luminosos. Habrá mañanas en las que el peso del mundo te va a caer encima. Habrá noches en las que la tristeza se siente como una manta fría que no podés sacarte. Habrá momentos en los que el cansancio te hará creer que nada tiene sentido. Pero incluso en esos días, incluso en ese estado, siempre hay algo pequeño que podés hacer. Respirar, avanzar 1 centímetro, levantarte despacio, tomar un sorbo de agua, mirar el cielo. A veces la victoria del día es simplemente no rendirte. Y llega una comprensión más profunda. Nadie puede vivir tu vida por vos. Nadie puede sentir lo que sentís. Nadie puede cargar tu miedo. Nadie puede luchar tus batallas internas. Nadie puede hacer el trabajo emocional que te toca. Pero esa soledad, lejos de ser una condena, es una invitación a conocerte, a escucharte, a dejar de correr para afuera y empezar a caminar para adentro. Cuando aprendes a estar con vos mismo, sin ruido, sin distracciones, sin máscara, la vida deja de ser tan intimidante, porque descubrís que tu propia compañía puede ser un refugio. Y entonces empezás a mirar el mundo con más ternura, no porque seas ingenuo, sino porque entendiste que todos están luchando con algo, que todos llevan heridas que no muestran, que todos tienen un miedo silencioso, y eso te vuelve más compasivo, más paciente, menos duro. La empatía no nace de los libros, nace del dolor vivido. Por eso quien más sufrió muchas veces es quien más abraza, y quien más perdió suele ser quien más entiende. Con el tiempo también comprendés que la felicidad no es una meta, es un modo de caminar, no está allá adelante esperándote, está acá, en lo que haces hoy, en cómo lo haces, en cómo te hablas, en cómo tratás a quienes querés. La felicidad no aparece cuando la buscás desesperadamente, aparece cuando dejás de perseguirla y empezás a construirla en las cosas pequeñas, en un mate compartido, en un silencio cómodo, en una mañana sin apuro, en una charla sincera, en un rato de descanso, en la certeza de que estás haciendo lo mejor que podés, aunque no sea perfecto. Y finalmente, después de tantas idas y vueltas, entendés que la vida es un viaje sin mapas exactos, un viaje donde vas a perder, ganar, caer, levantarte, equivocarte, acertar, amar, soltar, llorar, reír y volver a empezar tantas veces como haga falta. Nadie sale intacto de la vida, pero si sos capaz de aprender de cada golpe, de agradecer cada paso, de mirar con esperanza incluso cuando el camino es oscuro, entonces descubrís que vivir vale la pena, siempre vale la pena,